Julia, una joven prometedora, abandona sus estudios y sigue a Antonio, su ambicioso novio, al extranjero, creyendo que juntos construirán un futuro brillante. Mientras Antonio se enfoca en su ascenso en el mundo corporativo, Julia crea en secreto el Grupo Venus, una empresa visionaria dedicada a la sostenibilidad y la tecnología innovadora. Con el tiempo, Julia transforma al Grupo Venus en el mayor conglomerado de soluciones urbanas inteligentes, mientras que Antonio, cegado por la vanidad, la abandona públicamente, creyendo que ella nunca alcanzaría el éxito sin él. ¿Qué hará ahora Julia? Julia estaba sentada en la ventana de su pequeño departamento, mirando hacia el horizonte. La ciudad donde creció, que alguna vez fue vibrante y llena de vida, ahora le parecía pequeña y asfixiante. Los libros que antes le daban tanto placer estaban esparcidos sobre la mesa, sin tocarse durante días. Antonio había sido su único consuelo en las últimas semanas, una presencia constante y reconfortante. Pero ahora él estaba a punto de partir al extranjero y ella necesitaba tomar una decisión. «Me voy contigo». Las palabras de Julia rompieron el silencio, con una convicción que ni ella sabía que tenía hasta ese momento. Antonio levantó la vista, sorprendido. «¿Hablas en serio?». Su voz mostraba una mezcla de esperanza e incredulidad. Sabía lo mucho que la educación significaba para Julia, lo mucho que se dedicaba a su curso de administración y cómo tenía planes de seguir una carrera académica. Sin embargo, la oferta de trabajo que él había recibido fuera del país era irrenunciable, y sabía que el futuro de ambos dependía de esa oportunidad. Julia respiró hondo, tratando de ignorar el dolor que sentía en el pecho. Dejar la universidad, a sus amigos y su vida construida hasta ese momento no era una decisión fácil, pero había algo más grande en juego. Antonio siempre había sido su refugio seguro, su fuente de fortaleza. Creía en el sueño que habían construido juntos y no podía soportar la idea de verlo partir sin ella. «Sí, Antonio, vamos a construir nuestro futuro juntos, sin importar dónde. Lo que tengo aquí puede esperar. Necesito estar a tu lado en esta travesía». Él se levantó lentamente, cruzando la sala con una suave sonrisa, sosteniendo su rostro entre las manos. «Sabía que estarías conmigo. Con tú a mi lado, Julia, conquistaremos el mundo». Esas palabras le dieron consuelo, pero al mismo tiempo plantaron una semilla de duda. ¿Abandonar sus propios sueños sería un intercambio justo? Julia cerró los ojos por un instante, apartando el pensamiento. El amor y la confianza que sentía por Antonio eran suficientes para guiarla. Se aferraba a esa certeza. Julia y Antonio eran la personificación de la ambición y el amor joven. Mientras él siempre había sido el más atrevido, buscando oportunidades que pocos se atreverían a perseguir, Julia era meticulosa, trazando cada paso de su vida con paciencia y estrategia. Pero en ese momento sentía que estaba al borde de un precipicio. Lo que parecía ser una decisión simple, seguir al novio y apoyar sus sueños, ahora se convertía en algo mucho más profundo. No solo estaba abandonando sus estudios, estaba apostándolo todo en su relación con Antonio. Las semanas siguientes fueron una mezcla de euforia y preparación. El billete de ida estaba garantizado, y la idea de un futuro prometedor en un nuevo país llenaba el aire. Julia intentó sofocar las dudas que surgían en momentos de silencio, diciéndose a sí misma que la decisión era la correcta. «Valdrá la pena», repetía como un mantra. Antonio, por su parte, ya parecía estar viviendo la vida que les esperaba allá afuera. Pasaba horas investigando sobre la cultura del nuevo país, planeando sus estrategias profesionales y vislumbrando el éxito que le aguardaba. En sus discursos sobre el futuro, siempre incluía a Julia, prometiendo que su felicidad sería completa. Sin embargo, en los días previos a la partida, Julia comenzó a notar pequeños cambios. Antonio hablaba cada vez más de su propio éxito, de las oportunidades que lo esperaban, pero mencionaba cada vez menos el papel de Julia en esa nueva etapa. Era como si, poco a poco, ella quedara en segundo plano, siendo un apoyo silencioso en la gloriosa travesía de Antonio.
Una noche, mientras empacaba sus maletas, Julia se sintió inundada por una sensación de pérdida. ¿Qué estaba dejando atrás exactamente? ¿Sus sueños? ¿Su identidad? ¿O solo una fase de su vida que ya no tenía sentido? Miró a Antonio, que hablaba entusiasmado sobre los planes para los primeros meses en el extranjero. No parecía notar las dudas que la consumían. Todo lo que le importaba a él era el éxito. ¿De ambos o solo de él? Julia ya no lo sabía. El conflicto interno crecía en su pecho, una batalla entre su amor por Antonio y su propia necesidad de realización. Pero cuando lo miró de nuevo, él la abrazó, prometiéndole que esto era solo el primer paso de muchas conquistas juntos. Lo verás, Julia, este es solo el comienzo. La víspera de la partida, Julia enfrentó su momento más difícil. Mientras miraba su reflejo en el espejo, una versión de sí misma que apenas reconocía, todas sus dudas salieron a la superficie. ¿Estoy tomando la decisión correcta?, susurró al vacío de la habitación. El peso de la responsabilidad, elegir entre su propio futuro y el sueño de Antonio, parecía abrumador. Pero antes de que pudiera cuestionarlo nuevamente, Antonio apareció con su típico entusiasmo, el brillo en los ojos que la hacía olvidar todo. Mañana, Julia, comienza nuestra verdadera vida. Y con una sonrisa vacilante, se obligó a creer que él tenía razón. Esa noche, mientras intentaba dormir, Julia reflexionó sobre lo que vendría. Dejar todo atrás era un sacrificio, pero todavía creía que, junto a Antonio, el futuro era brillante. Estamos en esto juntos, pensó, aunque una pequeña voz interior susurraba que, quizás, estaba ignorando algo importante sobre lo que realmente deseaba para sí misma. El viento soplaba con fuerza esa tarde, mientras Julia caminaba por las calles desconocidas de la ciudad. Ya no se sentía desubicada como en las primeras semanas. Ahora, ese lugar parecía menos hostil y más como un desafío esperando ser enfrentado. Antonio, por su parte, estaba inmerso en sus estudios, emocionado con los nuevos horizontes que se abrían ante él. Pero para Julia, el cambio no trajo la sensación de libertad y éxito que imaginaba. Por el contrario, algo dentro de ella seguía buscando propósito. Una tarde, mientras exploraba la ciudad, Julia se encontró frente a una conferencia abierta en la universidad local sobre tecnologías sostenibles y su impacto en las ciudades del futuro. Intrigada, decidió entrar. La charla, impartida por un especialista en innovación urbana, abordaba cómo la tecnología podría transformar las ciudades en lugares más limpios, seguros e inclusivos, con energía limpia, transporte público eficiente y construcciones ecológicas. Julia quedó encantada. Esas ideas empezaron a resonar con algo que ella aún no había definido dentro de sí. Hasta entonces, Julia había pensado que su futuro estaba en los negocios tradicionales, pero esa conferencia abrió una nueva puerta. Sentada en una sala llena de gente, comenzó a imaginar un futuro diferente. En los días siguientes, Julia no podía sacar esas ideas de su cabeza. El concepto de crear un negocio innovador que pudiera contribuir a un mundo más sostenible e inclusivo la consumía. Antonio estaba cada vez más distante, concentrado en su propio camino, pero Julia sentía que necesitaba hacer algo más grande por su cuenta. Quería crear algo que hiciera una diferencia, no solo para ella, sino para el mundo. Comenzó a estudiar por su cuenta. Pasaba horas en bibliotecas, investigando sobre energías renovables, planificación urbana sostenible y cómo las nuevas tecnologías podrían aplicarse para transformar las ciudades. En las semanas siguientes, empezó a conectarse con otros profesionales del área, asistiendo a eventos y conociendo emprendedores e inversores que compartían la misma visión. Fue durante una de esas conversaciones que Julia tuvo su gran idea. El Grupo Venus sería una empresa dedicada a crear soluciones tecnológicas para hacer que las ciudades del futuro fueran más sostenibles e inteligentes. Y más allá de eso, el Grupo Venus tendría un compromiso social, incluir a las comunidades marginadas en el proceso de transformación urbana. El comienzo fue difícil. Julia no tenía suficientes contactos en la industria de la tecnología
y muchos dudaban de su capacidad para liderar una startup en un mercado dominado por grandes corporaciones. Pero su visión era clara. El futuro de las ciudades estaba en la sostenibilidad, y quien liderara esa transición dominaría el futuro económico. Con el tiempo, logró el apoyo de inversores que creían en su idea. El primer gran proyecto del Grupo Venus fue crear una red de energía solar para comunidades de bajos recursos en la ciudad donde vivían. Ese proyecto no solo proporcionó energía limpia y accesible, sino que también generó empleos y promovió la inclusión social. Las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Julia y su equipo comenzaron a atraer la atención internacional. Sin embargo, a medida que el Grupo Venus crecía, la relación de Julia con Antonio se volvía más frágil. Él estaba enfocado en su carrera tradicional en el mundo corporativo, mientras que Julia emergía como una visionaria en el sector de la innovación sostenible. Antonio, aún sin darse cuenta de la magnitud de lo que Julia estaba construyendo, seguía viéndola como la misma persona que dejó todo para seguirlo. Para él, la pasión de Julia por su empresa no era más que un pasatiempo temporal. 5 años después de su llegada al extranjero, el Grupo Venus se había convertido en una potencia global en el sector de la tecnología verde. Las ciudades más innovadoras del mundo estaban implementando sus soluciones, desde paneles solares inteligentes hasta sistemas de transporte público autosostenible. Julia no solo había creado una empresa lucrativa, sino que también había transformado la vida de millones de personas en todo el mundo. Julia ahora participaba en conferencias internacionales, donde sus ideas sobre ciudades inteligentes y sostenibilidad eran recibidas con entusiasmo. Estaba en la cúspide de su carrera, pero al mismo tiempo, la distancia emocional entre ella y Antonio era cada vez mayor. Él seguía sin entender el alcance de su trabajo y parecía más interesado en destacarse en el entorno corporativo del Grupo Ramos. A pesar del enorme éxito, Julia no sentía la satisfacción plena que había imaginado. Aún con el impresionante crecimiento del Grupo Venus, seguía enfrentando desafíos personales y dudas que surgían al darse cuenta de que, aunque había alcanzado la cima, su relación con Antonio estaba al borde del colapso. Él ya no formaba parte de esa nueva vida. Antonio, por su parte, se acercaba a su graduación y se preparaba para ingresar a un prestigioso empleo en el Grupo Ramos, sin tener la menor idea de que la mujer a su lado se había convertido en una de las figuras más influyentes en el campo de la innovación sostenible. Julia comenzó a reflexionar sobre su futuro. Aunque el éxito profesional era una realidad, había algo profundo en su trayectoria que aún necesitaba resolver. Una brecha entre su vida personal y sus ambiciones. Y sabía que pronto tendría que tomar una decisión sobre qué hacer con esa relación que alguna vez fue su ancla, pero que ahora parecía ser una carga. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal de la ventana, mientras Julia miraba al horizonte, perdida en sus pensamientos. El Grupo Venus se había convertido en mucho más de lo que jamás imaginó. Sus soluciones tecnológicas estaban siendo implementadas en ciudades de todo el mundo, y su nombre empezaba a aparecer en importantes publicaciones del sector. Pero, a pesar de todo ese éxito, Julia permanecía en segundo plano, una elección que había hecho para sí misma. Prefería que los reflectores estuvieran sobre el impacto de su trabajo y no sobre ella. Mientras ella expandía su empresa, Antonio se acercaba a la conclusión de sus estudios. Estaba a punto de graduarse, algo que siempre había sido el enfoque principal de su vida desde que llegaron al extranjero. Julia, silenciosamente, había desempeñado un papel fundamental en su trayectoria. Sin que él lo supiera, ella utilizó su creciente influencia y conexiones para abrirle puertas que facilitaron su entrada al Grupo Ramos, una de las mayores corporaciones globales de finanzas y negocios. El sueño de Antonio se estaba haciendo realidad, y él ni siquiera imaginaba que Julia estaba detrás de muchos de los contactos que lo pusieron en el camino correcto. Antonio estaba radiante. Hablaba sin parar de su futura carrera, de cómo el Grupo Ramos podría convertirlo en un ejecutivo destacado, de la posibilidad de vivir en diferentes partes del mundo, viajar y asumir cargos de liderazgo.
Julia lo escuchaba atentamente, sonreía y lo apoyaba, pero por dentro sentía una distancia creciente entre lo que habían sido y en lo que se estaban convirtiendo. Mientras Antonio soñaba con su ascenso dentro del Grupo Ramos, Julia continuaba con su rutina de trabajo en el Grupo Venus, lidiando con nuevos proyectos y desafíos. Ya no hablaban sobre los sacrificios que ella había hecho al dejar su carrera inicial para seguirlo. No había espacio para esa conversación en sus vidas. Antonio simplemente asumía que Julia estaba feliz con su trabajo, sin preguntar realmente cómo se sentía al respecto. Había noches en las que Julia se preguntaba si Antonio entendía siquiera el impacto de lo que estaba logrando con el Grupo Venus. Para él, la empresa de Julia parecía más una pequeña pasión, algo secundario, pero para ella era el resultado de años de esfuerzo, una fuerza que transformaba ciudades, comunidades y vidas enteras en todo el mundo. A pesar de la distancia emocional, Julia aún sentía cierto orgullo al ver a Antonio acercarse a la cumbre de su propia carrera. Era como si ella hubiera hecho su parte al ayudarlo a llegar hasta allí, aunque él no lo supiera. Creía que, de algún modo, su felicidad estaba ligada a la realización de Antonio. Sin embargo, esa visión comenzó a desmoronarse poco a poco. A medida que Antonio se acercaba a la graduación y a su entrada definitiva en el Grupo Ramos, empezó a mostrar un comportamiento más centrado en sí mismo. Hablaba con más frecuencia sobre los planes que solo implicaban su crecimiento, sin siquiera mencionar cómo Julia podría encajar en ese futuro. En sus conversaciones, parecía que lo único que importaba era su propia trayectoria. Hubo una noche en particular, cuando Antonio volvió de una reunión con un futuro mentor en el Grupo Ramos, en la que Julia se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Entró al apartamento lleno de energía, exaltando las oportunidades que se avecinaban. «No vas a creer lo que me dijeron hoy», empezó sin notar el cansancio en el rostro de Julia. «Me ven como un talento en ascenso. Pronto seré uno de los grandes, Julia, y podremos viajar por todo el mundo, vivir en varias ciudades». Julia sonrió, pero algo en sus palabras la golpeó como una cuchilla fina e invisible. ¿Vivir en varias ciudades? Ella había construido el Grupo Venus en esa ciudad. Su imperio estaba allí, arraigado en el lugar donde sus proyectos transformaban vidas. Pero en la visión de Antonio, todo parecía girar en torno a su carrera, mientras que ella, de nuevo, era solo la actriz secundaria en su narrativa. Esa noche, mientras Antonio dormía, Julia permaneció despierta, mirando el techo y reflexionando sobre lo que estaba por venir. El Grupo Venus estaba a punto de firmar un contrato multimillonario con una gran ciudad que quería implementar un sistema de transporte público sostenible basado en energía renovable, una innovación que Julia había diseñado personalmente. Ese sería el siguiente gran paso para consolidar al Grupo Venus como líder mundial en soluciones urbanas. Y sin embargo, allí estaba, siendo tratada como una pieza secundaria en el grandioso plan de vida de Antonio. Fue entonces cuando Julia se dio cuenta, tal vez por primera vez con total claridad, de que algo estaba fundamentalmente mal en su relación. Ella siempre apoyaba a Antonio, siempre detrás de las escenas, mientras él cosechaba los frutos de un éxito que en parte ella había ayudado a construir. Pero, ¿y lo que ella quería? Sus sueños, sus ambiciones, su impacto. Aunque Julia aún amaba a Antonio, había una sensación de ruptura interna. Por primera vez, empezó a preguntarse si lo que tenían podría realmente sobrevivir a lo que estaban convirtiéndose. Ella estaba creciendo, cambiando, transformándose en una líder de impacto global, y Antonio parecía ciego ante esa transformación. El éxito que él tanto exaltaba era solo el suyo, y ella se preguntaba si él alguna vez sería capaz de ver la magnitud de lo que estaba construyendo. En ese momento, Julia decidió que algo tendría que cambiar, y esta vez sería para ella misma. El gran auditorio estaba lleno de voces y risas. Antonio, vestido con la toga de graduación, observaba a su alrededor con satisfacción. Ese momento era la culminación de años de arduo trabajo, noches en vela y una dedicación inquebrantable. El diploma en sus manos
representaba mucho más que un simple logro académico. Era el primer paso hacia la vida que siempre había soñado. El futuro brillante que imaginaba, con todas sus promesas, estaba justo enfrente de él. Julia, sentada en el público, lo observaba con una sonrisa contenida. Aplaudía su victoria, pero una parte de ella sentía que algo esencial se estaba perdiendo entre ellos. Después de la ceremonia, Julia lo encontró en el patio, rodeado de compañeros y profesores. Antonio era el centro de atención, entusiasmado con las oportunidades que ahora estaban a su alcance. La vio y le sonrió ampliamente. «Lo logramos, Julia». La abrazó con fuerza, como si ella compartiera la misma euforia, pero su abrazo parecía cargado de una felicidad unilateral. Esa noche, en medio de las celebraciones, Antonio estaba aún más distante. Hablaba sin cesar sobre el Grupo Ramos y sobre lo prometedor que sería su futuro en la empresa. Había sido aceptado en un programa exclusivo de desarrollo de líderes, una oportunidad que lo pondría rápidamente en una posición destacada. «Julia, esta es mi gran oportunidad», dijo, su rostro iluminado por la emoción. «No tienes idea de lo que esto significa. Ahora realmente voy a conseguir todo lo que siempre he querido. Ya lo verás». Sin embargo, a medida que Antonio hablaba más y más sobre su futuro glorioso, Julia comenzó a darse cuenta de que ellos no formaban parte de ese futuro. Él se refería a sus logros de manera solitaria, sin mencionar el papel que ella desempeñaría a su lado. Su ambición parecía eclipsar cualquier consideración por Julia o por lo que ella había construido. Antonio ya no era el joven lleno de sueños y esperanzas que Julia conoció cuando decidieron irse al extranjero. El éxito inminente lo estaba transformando de manera gradual pero perceptible. Ahora se veía a sí mismo como alguien destinado a la grandeza, alguien que debía ser admirado y reconocido. Julia, por su parte, veía este cambio con creciente preocupación. En los meses siguientes, Antonio se sumergió por completo en su nuevo empleo en el Grupo Ramos. El entorno corporativo era feroz y competitivo, pero él se destacaba con su determinación y carisma. Subió rápidamente, siendo reconocido por sus superiores como una promesa. Ya empezaba a recibir propuestas para puestos en diferentes filiales del mundo. El nombre Antonio se volvía sinónimo de competencia y liderazgo, pero en su corazón sentía un hambre insaciable por más. Antonio parecía ciego a lo que ocurría a su alrededor. No notaba cuánto se estaba distanciando emocionalmente de Julia, ni el peso que eso ponía sobre ella. Cada conversación entre ellos giraba en torno a su éxito, sus planes para el futuro. Y para Julia, eso empezaba a sonar como un eco interminable. En los momentos más íntimos, cuando él hablaba de sus nuevos logros, Julia solo lo escuchaba en silencio, incapaz de compartir la misma emoción. Una vez, en una tranquila noche en casa, Antonio recibió una propuesta tentadora, una posición de prestigio en el extranjero, en una de las filiales más importantes del Grupo Ramos. Apenas pudo contener el entusiasmo al contarle a Julia. «Imagínate, Julia, me quieren en Hong Kong. Es enorme. Podríamos mudarnos allí, empezar de nuevo en uno de los mercados más prometedores del mundo». Julia sintió el impacto de esas palabras, como si una barrera invisible se levantara entre ellos. «¿Mudarnos?», pensó, con el corazón acelerado. El Grupo Venus estaba prosperando en la ciudad donde estaban. Tenía proyectos en marcha, alianzas formadas y asociaciones sólidas que no podían simplemente abandonarse. El trabajo que había construido durante años no era algo que pudiera dejar de un día para otro. «Antonio», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «no puedo mudarme ahora. El Grupo Venus está creciendo. Tenemos contratos importantes que estamos cerrando. Mi vida está aquí, y lo que estamos haciendo podría impactar el futuro de muchas ciudades». Él la miró como si no entendiera. «Julia, sé que tu trabajo es importante, pero puedes llevar eso a cualquier lugar. Esto es sobre mi futuro, sobre nosotros también. No podemos dejar pasar esta oportunidad». Pero Julia se dio cuenta de que, en realidad, él no estaba pensando en ellos como pareja, sino solo en sí mismo. No estaba dispuesto a hacer concesiones ni a reconocer el peso de lo que ella había construido.
Y por primera vez, Julia vio con claridad que el éxito de Antonio se había vuelto algo egoísta, algo que ya no incluía el apoyo mutuo que los había mantenido juntos por tanto tiempo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un inquietante silencio entre ellos. Julia se sumergió en el trabajo, usando los desafíos del Grupo Venus como una distracción del vacío que crecía en su relación. Cada vez más, se encontraba sola, mientras Antonio se ocupaba con los preparativos para la nueva fase de su carrera. Entonces, una fría mañana, llegó el golpe final. Antonio, en un evento público, fue llamado para ser reconocido como una nueva promesa del Grupo Ramos. Subió al escenario con una confianza exuberante y durante su discurso habló de su trayectoria, del esfuerzo y la dedicación que lo llevaron hasta allí. Pero no mencionó a Julia, ni una sola vez. No habló del apoyo que ella le brindó, de los sacrificios que había hecho, de cómo, en secreto, ella lo ayudó a lograr todo eso. Julia estaba sentada en el público, en silencio, mientras el público lo aplaudía, y en ese momento supo que algo entre ellos se había roto de forma irreparable. Antonio volvió hacia ella con una sonrisa radiante, listo para celebrar otra victoria, pero Julia ya no estaba más a su lado emocionalmente. El hombre al que había seguido al extranjero, por el que había sacrificado tanto, ya no existía. Se había convertido en alguien obsesionado con su propio éxito, y Julia comprendió que, para seguir adelante, necesitaría trazar su propio camino sin él. El sonido de las copas de champaña chocando entre sí fue lo que rompió el creciente silencio entre Julia y Antonio. Era la noche de una gran celebración en el círculo corporativo del Grupo Ramos, y Antonio estaba en la cima de su éxito. Lo habían ascendido a un puesto que lo colocaba en el centro de las decisiones más importantes de la empresa, una posición que había anhelado desde que llegaron al extranjero. El salón estaba lleno de ejecutivos, empresarios y periodistas, todos ansiosos por ver a la nueva estrella de la compañía. Julia estaba a su lado, pero se sentía como una espectadora en un escenario al que ya no pertenecía. Durante la noche, varias personas se acercaban a Antonio para felicitarlo, y él, con su habitual entusiasmo, respondía con una confianza casi arrogante. Julia, sin embargo, apenas era notada. El discurso de Antonio esa noche fue el punto de ruptura. El CEO del Grupo Ramos lo había llamado al escenario para un breve pronunciamiento. Antonio, con el carisma que siempre lo caracterizaba, subió al estrado y comenzó a hablar sobre su trayectoria, sobre cómo había llegado hasta allí. Mencionó sus logros, su ascenso rápido en la empresa y cómo había trabajado arduamente para alcanzar el éxito. Pero como en el evento anterior, no hubo una sola mención de Julia. Ella lo miraba impasible al hombre que, años atrás, le había prometido que construirían un futuro juntos. Ahora, él estaba solo bajo los reflectores, disfrutando de la fama que tanto deseaba, mientras ella permanecía en las sombras, invisible, como si nada de lo que ella hubiera hecho importara. Cada palabra de él la golpeaba sutilmente, revelando cuánto se había distanciado de lo que alguna vez fueron. Cuando él bajó del escenario, aplaudido y rodeado de admiradores, Antonio apenas notó que Julia se había alejado hacia una esquina del salón. Ella necesitaba aire, espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. Afuera la noche era fría, pero la brisa fresca aliviaba la presión en su pecho. Al mirar hacia el horizonte, Julia se dio cuenta de que ya no estaba en sintonía con ese hombre, y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. De vuelta en la fiesta, Antonio seguía recibiendo felicitaciones, absorbiendo la atención con la voracidad de alguien que se alimenta de la aprobación. Finalmente, encontró a Julia, quien había regresado al salón después de unos minutos, y, con una gran sonrisa, la abrazó. «Julia, esto es solo el comienzo. ¿Viste cómo todos me admiran? Esto abrirá puertas increíbles para nosotros». Ella le devolvió la sonrisa, pero era una sonrisa forzada, cargada de una tristeza que él no notó. «Sí, Antonio, lo vi». En el fondo, Julia sabía que algo estaba por suceder. Antonio se volvía cada vez más distante, consumido por la vanidad y su deseo de más poder. Su búsqueda de éxito parecía insaciable,
y con cada nuevo paso que daba hacia la cima, dejaba a Julia más atrás. Fue esa misma noche, en el punto máximo de su autoconfianza, cuando Antonio cometió el error que lo cambiaría todo. Mientras conversaba con otros ejecutivos y periodistas, le preguntaron sobre sus planes personales y su visión del futuro. Entre las respuestas automáticas sobre carrera y éxito, alguien hizo una pregunta sobre Julia, la mujer que lo había acompañado desde el principio. Antonio titubeó por un segundo y luego, con una sonrisa confiada, respondió algo que Julia jamás olvidaría. Seguimos caminos distintos. Yo estoy enfocado en mi carrera, en mis ambiciones. Claro, siempre ha habido apoyo mutuo, pero al final cada uno debe seguir su propio camino. Las palabras de Antonio resonaron en el salón. Julia, que estaba a unos metros de distancia, escuchó cada sílaba. Era una declaración pública de que, para él, su relación ya no tenía importancia. La había descartado, no con enojo, sino con indiferencia, como si ella fuera solo una parte secundaria de su trayectoria de éxito. Las personas alrededor de Antonio rieron sin darse cuenta del peso de esas palabras, pero para Julia fue como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Nunca antes se había sentido tan traicionada, tan descartada y aún más de forma tan pública. Por un momento, el mundo a su alrededor quedó en silencio. Miró a Antonio, que seguía conversando alegremente, ajeno al hecho de que con una simple frase había destruido lo poco que quedaba de su relación. Julia respiró hondo, luchando contra el impulso de confrontarlo allí mismo, pero en lugar de hacer una escena, decidió que ese era el momento de marcharse. Sin decir una palabra, tomó su bolso, atravesó el salón y salió por la puerta principal, dejando a Antonio y a todos sus invitados atrás. Esa noche, al llegar a casa, Julia sintió una mezcla de emociones. Había enojo, tristeza, pero también un cierto alivio. Antonio, con su vanidad y su obsesión por el éxito propio, finalmente había mostrado quién realmente era. Y para Julia, ya no quedaba nada que decir o hacer. Sabía que ese era el final. Mirando a su alrededor en el apartamento que alguna vez fue el símbolo de su futuro juntos, se dio cuenta de cuánto había cambiado. El sacrificio que hizo al seguir a Antonio al extranjero ya no la definía. Era mucho más que la sombra de su éxito. Era la creadora del Grupo Venus, una empresa que transformaba vidas y había alcanzado un impacto global. Y mientras Antonio seguía su propio camino de vanidad, Julia sabía que su futuro sería diferente. Julia pasó el resto de la noche reflexionando sobre los últimos años, sobre las decisiones que había tomado y las lecciones que había aprendido. Antonio había sido una parte importante de su vida, pero ahora estaba claro que se habían distanciado demasiado. Él había elegido el camino de la autopromoción y ella el del impacto real. Y en ese momento, Julia comprendió que ya no necesitaba a Antonio para sentirse completa. Había sacrificado mucho por él, pero ahora estaba lista para seguir adelante, sola. La traición aún dolía, pero era el impulso que necesitaba para, finalmente, poner su propia vida en primer lugar. El sonido de los tacones de Julia resonaba en el hall de mármol del imponente edificio del Grupo Ramos. Julia, con una postura decidida y una mirada firme, no estaba allí buscando explicaciones o reconciliaciones. Estaba allí como empresaria, una líder al mando de una de las empresas más grandes de tecnología sostenible en el mundo, el Grupo Venus. La reunión con Daniel, el jefe de Antonio y una de Yes, las figuras más influyentes del mercado, se había pactado semanas atrás, pero ahora el encuentro tenía un nuevo significado. Daniel era conocido por su mente estratégica y su capacidad para identificar posibles aliados antes que sus competidores. Sabía quiénes eran las fuerzas emergentes y el Grupo Venus se había destacado no solo por sus innovaciones tecnológicas, sino también por la visión audaz y comprometida de Julia en cuanto a crear un impacto social profundo a través de sus soluciones urbanas. El éxito de Julia no era ningún secreto, al menos no para él. Mientras esperaba en la sala de reuniones, Julia reflexionaba sobre cómo había llegado hasta allí.
En los días que siguieron a la humillación pública causada por Antonio, ella se concentró completamente en su trabajo, expandiendo el alcance del Grupo Venus y consolidando alianzas estratégicas que la colocaron en el centro de las mayores transformaciones tecnológicas del mercado. Y fue precisamente esa ascensión lo que la había llevado hasta Daniel. Cuando Daniel entró en la sala, su presencia era notable. Alto, elegante y con una mirada aguda, tenía ese tipo de confianza que no necesitaba presentación. Se saludaron formalmente, pero había algo en el aire, una tensión sutil, aunque no incómoda. Daniel sabía que Antonio y Julia se habían distanciado, pero su interés en Julia iba más allá de lo personal. Reconocía en ella una mente brillante y quería saber hasta dónde podía llevarlos esa posible colaboración. Julia, dijo sentándose a la mesa, el Grupo Venus ha impresionado a muchos de nosotros. Tu enfoque en sostenibilidad e innovación tecnológica es el futuro, y estamos muy interesados en discutir un posible acuerdo de colaboración. La conversación fluyó de manera profesional. Daniel habló de cómo el Grupo Ramos estaba buscando soluciones más ecológicas para sus operaciones globales, algo que podría acelerarse con la experiencia del Grupo Venus en energía limpia e infraestructura urbana sostenible. Julia, por su parte, estaba lista para presentar sus propuestas, pero había algo en la manera en que Daniel la miraba, una mezcla de respeto y curiosidad. A lo largo de la reunión, quedó claro para Julia que Daniel era un hombre perspicaz. No solo observaba sus ideas, sino también a la persona detrás de ellas. Ella, a su vez, notaba el cuidado con el que él llevaba la conversación, siempre atento a lo que ella tenía que decir. A diferencia de Antonio, que la veía como un apoyo en segundo plano, Daniel la trataba como una igual, alguien cuyas opiniones y decisiones podían moldear el futuro del mercado. Es evidente que tu trabajo va más allá de la innovación tecnológica, dijo Daniel, después de una hora de intensa discusión. Lo que estás haciendo con el Grupo Venus está cambiando paradigmas, y eso es precisamente lo que necesitamos. Por un momento, Julia se permitió respirar con más tranquilidad. No era común encontrar a alguien que reconociera el verdadero impacto de lo que ella estaba construyendo. Daniel parecía ver algo más allá de un contrato o una asociación. Veía el potencial de algo mucho mayor, algo que podría redefinir la forma en que las corporaciones abordaban la sostenibilidad. Mientras la reunión avanzaba, Julia comenzó a notar que había una conexión allí, algo que iba más allá de lo meramente profesional. No podía negar el respeto que sentía por Daniel, ni la admiración por la manera en que conducía sus ideas. Por otro lado, Daniel veía en Julia a alguien con quien podría compartir una visión de futuro, no solo en el nivel corporativo, sino algo más profundo. Cuando la reunión terminó, Daniel la acompañó hasta la salida. El ambiente entre ellos era diferente al del inicio de la conversación. Hubo un intercambio de miradas que sugería que lo que estaba surgiendo entre ellos no se limitaría al trabajo. Antes de despedirse, Daniel hizo una pausa. Julia, sé que las cosas han cambiado entre tú y Antonio. Quiero que sepas que, independientemente de eso, mi respeto por ti es absoluto, y si en algún momento quieres hablar de algo más personal, estoy a tu disposición. Julia no supo qué responder de inmediato. Daniel acababa de romper la barrera profesional, de una manera sutil, pero innegable. Vio que él estaba ofreciendo algo más que una colaboración de negocios, una oportunidad de comenzar de nuevo en un plano diferente, con alguien que la veía completamente. Mientras caminaba hacia afuera del edificio del Grupo Ramos, Julia sentía una nueva ligereza en su andar. La reunión no había sido solo sobre negocios. Daniel, con su presencia firme y su visión amplia, parecía representar una nueva fase en su vida. Una fase en la que ya no tendría que luchar para ser reconocida, ni quedar relegada al olvido. Sabía que las próximas semanas serían decisivas, tanto para el futuro del Grupo Venus como para su vida personal. La conexión con Daniel se profundizaría, eso era seguro. Pero sobre todo Julia sentía que finalmente estaba en completo control de su destino, y esta vez tomaría las decisiones por sí misma.
El aroma de café recién hecho llenaba la sala de reuniones, donde Julia esperaba a los ejecutivos del Grupo Venus. La mañana apenas comenzaba, pero Julia ya llevaba horas revisando contratos y preparándose para el siguiente gran paso de su empresa. El proyecto que estaban a punto de cerrar era el más grande en la historia del Grupo Venus, una colaboración con varias ciudades de todo el mundo para implementar infraestructuras de energía renovable y transporte inteligente, lo que colocaría a la empresa en el epicentro de la revolución tecnológica sostenible. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse. Para Julia, la vida estaba más ocupada que nunca, pero al mismo tiempo, había una claridad en su interior que no había sentido en años. Desde su encuentro con Daniel, algo había cambiado dentro de ella. No solo la reconoció como una líder, sino que también le ofreció una nueva perspectiva sobre su trayectoria. Una visión de futuro donde ella ya no operaba en las sombras, sino que tomaba el control total de su vida y de su empresa. En las semanas siguientes, Julia y Daniel comenzaron a trabajar más de cerca. El Grupo Ramos había decidido invertir a gran escala en el sector de sostenibilidad y Daniel, como líder de una de las principales divisiones de la empresa, estaba directamente involucrado en la colaboración con el Grupo Venus. Cada reunión reforzaba la conexión entre ellos, una relación que inicialmente era profesional, pero que poco a poco comenzaba a volverse más personal. Antonio, por su parte, enfrentaba una realidad diferente. Su ascenso en el Grupo Ramos continuaba, pero ahora estaba rodeado de nuevos desafíos. Al mismo tiempo, comenzaba a notar que su influencia dentro de la empresa no era tan sólida como había imaginado. Los rumores sobre la creciente colaboración entre Julia y Daniel llegaron a sus oídos, pero Antonio no les prestó mucha atención al principio. Aún no comprendía la magnitud del imperio que Julia había construido y cómo eso impactaría directamente en su vida profesional. Fue durante una reunión de alto nivel, en 1906, el Grupo Ramos, cuando Antonio finalmente entendió la profundidad de la situación. Daniel estaba presente, liderando la discusión sobre las nuevas directrices sostenibles de la empresa. Cuando mencionó la colaboración con el Grupo Venus, el nombre de Julia surgió con gran importancia, descrito como una pieza clave en la estrategia global de innovación. Antonio, sentado en la mesa, apenas pudo disimular su asombro al escuchar el nombre de Julia siendo exaltado de manera tan prominente. A partir de ese momento, Antonio comenzó a ver a Daniel no solo como su jefe, sino como alguien que ahora estaba directamente vinculado a la mujer que él había descuidado. La realidad empezó a desplegarse ante sus ojos. Julia ya no era la que quedaba a la sombra de su éxito. Se había convertido en una líder poderosa, alguien cuyas acciones y decisiones moldeaban el futuro de ciudades enteras. El shock inicial pronto dio paso a una mezcla de resentimiento e inseguridad. Antonio nunca había imaginado que Julia llegaría tan lejos, y mucho menos que se convertiría en una aliada tan cercana de Daniel, su superior. Empezó a sentir que el control que siempre creyó tener sobre su vida y carrera se le escapaba de las manos. Mientras Julia continuaba prosperando, fortaleciendo sus alianzas con Daniel y otros líderes globales, Antonio se encontraba cada vez más aislado. Intentó ponerse en contacto con Julia varias veces, buscando entender lo que estaba sucediendo, pero ella estaba demasiado ocupada con sus nuevos emprendimientos para prestar atención a sus intentos superficiales de reconciliación. En uno de esos encuentros, visiblemente nervioso, Antonio preguntó directamente a Daniel sobre su relación con Julia. Tú y Julia están trabajando juntos en algo grande, ¿verdad? Daniel lo observó por un momento, evaluando sus palabras antes de responder. Sí, lo estamos. Es una de las empresarias más visionarias que he conocido. Lo que está haciendo con el Grupo Venus va a transformar el futuro de las ciudades. Antonio intentó ocultar su incomodidad, pero la verdad era clara. Daniel admiraba a Julia de una manera que él nunca lo había hecho. El momento decisivo llegó en una noche de gala, en la que Daniel y Julia fueron invitados a anunciar oficialmente la nueva colaboración entre el Grupo Ramos
y el Grupo Venus. El evento era grandioso, con ejecutivos, inversores y medios de comunicación presentes para presenciar la fusión de las dos grandes potencias en el sector de sostenibilidad. Julia, radiante en un elegante vestido, estaba al lado de Daniel mientras él la presentaba, como la mente detrás de las innovaciones que transformarían el mundo corporativo. Antonio, presente en la audiencia, observaba todo con una mezcla de frustración y arrepentimiento. No estaba en el centro de atención. Por primera vez, veía a Julia en su verdadero papel. Una líder incomparable, aclamada por su inteligencia, visión e impacto global. Cuando Julia subió al escenario junto a Daniel para dar su discurso, fue como si el mundo de Antonio se derrumbara. Ella ya no era su novia silenciosa y devota. Era una mujer poderosa, cuya fuerza e influencia superaban cualquier cosa que él pudiera haber imaginado. Mientras ella hablaba sobre el futuro de la sostenibilidad y cómo las empresas necesitaban adaptarse al cambio climático y la innovación, Antonio se dio cuenta de que había perdido a la única persona que realmente podría haberlo acompañado hasta la cima. Julia, por su parte, no estaba interesada en la venganza. En ese escenario, junto a Daniel, se sentía finalmente completa. El apoyo de Daniel no era solo profesional, sino también personal. Él la veía como una compañera de igual valor, y no como alguien que estaba allí para seguirlo. Julia había encontrado su camino y en ese momento supo que el futuro era suyo para moldear. Al terminar el discurso, mientras la audiencia aplaudía de pie, Julia miró a Antonio desde la distancia. No había odio, solo una aceptación tranquila de que sus vidas habían seguido caminos diferentes. Ella era ahora una mujer libre, libre para tomar sus propias decisiones, liderar con su propio nombre y construir el futuro que siempre había soñado. La sala de reuniones del Grupo Ramos estaba en silencio, el ambiente cargado con la tensión de las decisiones importantes que se tomarían ese día. Julia, sentada en la cabecera de la mesa junto a Daniel, repasaba mentalmente los puntos más críticos del contrato que estaban a punto de cerrar. Era la última reunión antes del anuncio oficial de uno de los mayores proyectos de energía renovable en la historia de la empresa. El Grupo Venus y el Grupo Ramos estaban a punto de firmar una asociación histórica que no solo consolidaría a ambas compañías en la cima del mercado de innovación sostenible, sino que también impactaría la vida de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el silencio se rompió cuando la puerta se abrió abruptamente. Antonio entró, su rostro tenso y su paso apurado. Las miradas se dirigieron hacia él, y la sorpresa era evidente en los rostros de Daniel y de Julia. Él no debería estar allí. De hecho, su presencia en ese momento parecía fuera de lugar, casi desesperada. «Necesitamos hablar», dijo, su voz más alta de lo necesario. Ignoró las miradas perplejas de los ejecutivos a su alrededor y se dirigió directamente a Julia. Daniel hizo una señal discreta para los demás, indicando que la reunión se interrumpiría. Uno a uno, los ejecutivos abandonaron la sala mientras Julia permanecía sentada, manteniendo la calma que había aprendido a cultivar a lo largo de los años. Antonio parecía un hombre al borde del colapso, dividido entre el orgullo herido y el arrepentimiento. Cuando la puerta finalmente se cerró, dejando solo a los tres en la sala, Antonio dio algunos pasos hacia adelante, intentando encontrar las palabras correctas, pero no le salían. Miró a Daniel, visiblemente incómodo con su presencia, y luego volvió su mirada hacia Julia. «Julia, sé que cometí errores», comenzó, su voz ahora más contenida. «Fui vanidoso, fui ciego, estaba tan enfocado en mí mismo que no vi lo que estaba pasando entre nosotros». Julia permaneció en silencio, observándolo. Sentía una mezcla de emociones. Parte de ella aún recordaba el amor que había sentido por Antonio, pero ahora todo parecía distante, casi como si fuera otra vida. El tiempo le había revelado sus verdaderas prioridades, y ese momento era el enfrentamiento final que sabía que eventualmente llegaría. Antonio, al darse cuenta de la falta de respuesta inmediata, continuó: «Estaba equivocado. Siempre estuviste a mi lado,
y nunca me di cuenta de lo que estabas construyendo. El grupo Venus, has hecho algo increíble. Y yo debería haberlo visto. Debería haber estado allí para ti, como tú lo estuviste para mí. Daniel, que había permanecido en silencio, finalmente intervino, pero de manera calmada y controlada. Antonio, todos cometemos errores, pero ahora lo que importa es cómo seguimos adelante. Julia tomó su decisión, al igual que tú tomaste las tuyas. La declaración de Daniel fue directa y equilibrada, dejando claro que la decisión sobre el futuro estaba en manos de Julia. Ella miró a los dos hombres frente a ella, el pasado, representado por Antonio, y el presente y futuro, personificado por Daniel. Antonio estaba allí, intentando recuperar algo que sabía que había perdido, mientras que Daniel le ofrecía un futuro de respeto e igualdad. Antonio, finalmente habló Julia, su voz tranquila pero firme. Entiendo lo que estás diciendo, y agradezco que finalmente reconozcas lo que pasó entre nosotros. Pero eso no cambia lo que somos ahora. No se trata solo de los errores que cometiste, sino de lo que yo aprendí en estos años. Ya no soy la mujer que vivía a la sombra de tu éxito. Soy quien soy ahora, porque elegí seguir mi propio camino. Antonio guardó silencio, escuchando las palabras de Julia mientras asimilaba lo que decía. No podía negar la verdad en sus palabras, y eso lo golpeaba como un golpe que nunca había previsto. Había sido vanidoso y ambicioso, ciegamente enfocado en sí mismo, sin darse cuenta de que estaba perdiendo a la única persona que realmente lo comprendía. Yo sé que has cambiado, dijo finalmente. Lo puedo ver. Y eso me asusta, Julia. Me asusta porque ahora me doy cuenta de que nunca fui capaz de estar a tu altura, de ver realmente quién eras. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿De empezar de nuevo? La pregunta quedó en el aire, cargada de incertidumbre y una esperanza tardía. Pero Julia ya sabía la respuesta. Miró a Daniel, quien permaneció a su lado, apoyándola sin presionarla. La decisión era de ella y él lo sabía. Antonio, comenzó ella, con una calma que solo el tiempo y la autoconfianza le habían otorgado. No hay forma de volver a lo que éramos. Estoy agradecida por todo lo que vivimos juntos, pero nuestro tiempo ha pasado. Lo que he construido ahora, el grupo Venus, mis alianzas, mi vida, es lo que me define, y para seguir adelante, necesito dejar el pasado atrás. Antonio bajó la cabeza, sus hombros cayendo bajo el peso de esas palabras. Sabía, en ese momento, que la batalla estaba perdida. Había perdido a Julia, no por un error específico, sino por una serie de elecciones que a lo largo de los años lo habían alejado de lo que realmente importaba. El silencio entre ellos parecía durar una eternidad, hasta que Antonio finalmente asintió, aceptando la realidad que ahora se le presentaba. Lo entiendo, dijo con una voz resignada. Lo entiendo. Solo quería que las cosas hubieran sido diferentes. Julia, con una expresión suave, dio un pequeño paso adelante. Las cosas son como son, Antonio, y está bien. Ambos aprendimos de esto. Antonio la miró una última vez, con los ojos llenos de arrepentimiento, antes de darse la vuelta y salir de la sala. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en la habitación, poniendo fin de manera definitiva a ese capítulo de sus vidas. Julia suspiró profundamente, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si, con esa despedida, finalmente hubiera dejado atrás el peso de sus decisiones pasadas. Daniel permaneció a su lado, en silencio, respetando el momento. Después de unos instantes, Daniel rompió el silencio con una voz suave. Hiciste lo correcto, Julia. No fue fácil, pero fuiste fiel a ti misma. Julia sonrió, sintiendo cómo el peso de las últimas semanas se disipaba. Sí, respondió, mirándolo con gratitud. Finalmente estoy donde debo estar. Daniel la miró a los ojos, y por un breve momento no hicieron falta palabras. Se habían convertido no solo en socios en los negocios, sino en algo más profundo. El respeto mutuo y la admiración que sentían el uno por el otro había creado un vínculo sólido e inquebrantable.
Mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, proyectando tonos dorados en el horizonte, Julia miró por la ventana, reflexionando sobre su viaje. Había comenzado su vida al lado de Antonio, llena de esperanzas y sacrificios, pero ahora estaba cerrando ese ciclo como una mujer renovada, una líder exitosa, una visionaria con un impacto real en el mundo. El futuro era brillante y Julia sabía que no estaría sola. Con Daniel a su lado y el grupo Venus creciendo cada día más, estaba lista para conquistar todo lo que aún estaba por venir. Con la despedida de Antonio, el pasado finalmente quedaba atrás y la nueva vida de Julia comenzaba, llena de promesas, desafíos y sobre todo, libertad. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo.